nuestras Biblias, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 hasta el versículo 9. Esta es la porción de las Escrituras que vamos a estar mirando, Dios mediante, esta tarde. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 9. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vamos a orar para que Dios esté bendiciendo su palabra. Nuestro Padre Celestial, en esta hora, nuevamente venimos ante tu presencia. Y al abrir tu santa palabra, Señor, queremos pedir la guía, la dirección de tu Espíritu, Señor, y que ilumines cada corazón y entendimiento y traigas convicción, Señor, y que realmente, Señor, todos los que estamos acá, Señor, podamos ser edificados en la fe. Y que nuestra fe se edifique sobre tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, cuando comenzamos el estudio de la carta de Primera de Juan, hemos estado reiterando casi que en todos los mensajes cuál es el tema de la carta. Y el tema, verdad, fundamental de la carta es cómo saber si tenemos una verdadera comunión con Dios. Cómo saber, verdad, si hemos pasado de muerte a vida y si realmente somos salvos. Indudablemente, si no somos salvos, menos vamos a tener comunión con Dios. Y hemos estado a través de esta carta mirando pruebas claras, prácticas, ¿verdad?, de cómo se manifiestan los hijos de Dios. Así que ahora nosotros tenemos una prueba más, y es la actitud hacia el pecado. La actitud, ¿verdad?, la prueba que nosotros tenemos, ¿verdad?, de que tenemos comunión, de que hemos nacido, es nuestra actitud, nuestra relación con el pecado. Uno podría hacer una pregunta al introducirnos a este tema, y si tú eres un hijo de Dios, si Dios ha obrado en tu vida, estas cosas se han manifestado en tu vida. ¿Qué cosas? Vas a ver en tu vida, ¿verdad?, un crecimiento en la santidad. Poco, aunque quizás, ¿verdad?, otros más lentos. Pero en tu vida se va a manifestar una lucha hacia el pecado. Vas a ver un cambio. Vas a ver, ¿verdad?, que poco a poco vas a empezar a apartarte del pecado. Vas a ver un crecimiento hacia la santidad. Va a haber una lucha deliberada hacia el pecado. El pecado, estimado hermano, te va a doler. El pecado va a ser un estorbo en tu vida. El pecado te va a robar el gozo y la paz. Vas a desear internamente, sobre todas las cosas, agradar a Dios y ser santo. Te vas a sentir sucio cuando pecas. Y hasta que no vengas a la presencia de Dios y clames y te arrepientas y reconozcas, no vas a encontrar paz. Y eso pasa en los creyentes. Eso pasa en aquellos que el Espíritu Santo está obrando en sus vidas. Así que ese es el tema de esta porción de las Escrituras, y vamos a estar hablando de lleno sobre el pecado. Juan establece acá un principio, y es que hay una gran diferencia clara en su actitud hacia el pecado entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Los inconversos, en su práctica, en su conducta, en su vida.
Comenzamos en el versículo 4 y dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Acá la palabra, hermanos, nos da una definición más del pecado. Hay varias definiciones en la Biblia acerca de lo que es pecado. Pero esta es una de las definiciones más claras y más contundentes del pecado. Lo que está diciendo, ¿verdad?, que es una infracción a la ley de Dios. Es quebrantar la ley de Dios. Es desobedecer la ley de Dios. Hermanos, hay leyes. Nosotros, por ejemplo, tenemos leyes civiles, leyes de tránsitos que mantienen el orden público, el orden de un país, de una nación, de una sociedad. Si tú la quebrantás, ahora, ¿verdad? Acá en las periferias de la ciudad pusieron radares, aquellos hermanos que están manejando. ¿Vos no querés que te aparezcan varias unidades reajustables después? No podés pasarte, tenés que manejar, creo que hay uno a 60 kilómetros y otro a 40, no sé, pero si te pasás después no tenés pretexto. No podés decirle: no, pero mire, yo soy fulano, ¿y qué importa? Porque quebrantaste la ley. Hay leyes naturales, por ejemplo. ¿Sabían que hay leyes naturales? Por ejemplo, las leyes naturales, hay una ley que es la ley de la gravedad. Y de pronto usted dice: yo no creo en la ley de la gravedad. Y no importa, probá a desafiarla. Miren, cuento algo, una anécdota, pero mi hermano cuando era chico, mi hermano Pablo, quizás tendría 7, 8 años, no sé, y junto a sus primos y todos niños chicos, él se le ocurrió la idea de allá del campo, a 40 kilómetros, venir a la ciudad. Él iba a venir en un aparato volador que se inventó, era un cajón arriba de una higuera, y entonces él dijo: bueno, dice, si quieren algún mandado, denme los billetes y yo les traigo todo lo que precisen, y todos los niños, yo quiero caramelos, yo quiero... Llegó el momento de despegar el aparato, y lo empujaron. ¿Saben qué? Fue horrible, ¿no? Imagínense. Cayó. Terminó. Fue un fracaso contundente. ¿Por qué? Porque hay una ley de la gravedad. Y de pronto nosotros estamos de acuerdo o no sabemos, la ignoramos, pero hay leyes naturales. Hermanos, pero también quiero decir que está la ley de Dios. Y esa es la importante, de esa es la que queremos hablar. La ley de Dios es la palabra de Dios, es donde Dios nos expresa su voluntad. Es la ley moral de Dios, porque Dios es un Dios santo. Y Él a su creación ha dado sus leyes. Nosotros tenemos la bendición de tener y conocer la palabra de Dios. Así que quebrantar, desobedecer la palabra de Dios implica desobedecer. Implica rebelión contra Dios. ¿Sabía eso, hermano? El hombre por naturaleza, al desobedecer la palabra, es un rebelde ante Dios. Es alguien que, ¿verdad?, está en rebelión con su Creador. El desobedecer la palabra de Dios es una ofensa a Dios. ¡Qué tremendo! Eso es pecado. Es ofender a Dios. Es rebelión contra Dios. Hermanos, cuando nosotros vemos el pecado de esta forma, empezamos a entender, desde que empezamos a pecar, desde niños, hemos estado toda la vida ofendiendo a Dios. Cada vez que tú decías una mentira, una mala palabra, de los pecados más chicos a los más grandes, como vos le quieras llamar, pero cuando vemos el pecado de esta forma, toda la vida hemos estado ofendiendo a Dios. ¡Qué tremendo! Hermanos, el pecado es contra Dios. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo se arrepintió. Y él dijo: me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo primero. Y luego contra ti. Pero el hijo entendió que él primero había ofendido a Dios. David dijo, ¿verdad?, en el Salmo 51:4, más allá de que él había hecho un gran mal a sus semejantes, a Uría heteos y a otros, pero él dijo: contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por lo tanto, queridos,
Si nosotros queremos tener comunión con Dios, tenemos que empezar a reconocer que hemos ofendido a Dios toda nuestra vida, que el pecado ofende a Dios, que tu pecado, no mires el pecado de los demás, que tu pecado es rebelión contra tu Creador. Y que antes capaz que por ignorancia, al no conocer la palabra, vivíamos como rebeldes. Vivíamos ofendiendo a Dios, pecando contra Dios. Por lo tanto, si nosotros queremos tener comunión con Dios, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Reconocer ante Dios nuestros pecados y arrepentirnos, clamar a Él que nos perdone y poner nuestra confianza y nuestra fe en el Señor Jesucristo, el cual es el que murió por tus pecados y te ofrece el perdón. El mundo trata de suavizar el pecado. Nosotros vivimos en una sociedad donde minimiza el pecado, donde suaviza el pecado. Al pecado hoy se le llama error, se le llama enfermedad, se le llama debilidad. Inclusive van un escalón más y aún se le llama derechos. Derechos sobre mi cuerpo. Se le llama orgullo. Tenemos que ver el pecado como lo que es. Y yo pienso, hermanos, cuando estaba estudiando esto, pensaba, ¿cuán grande es el pecado? Y para Dios, ¿cuán grave es el pecado? Que fue necesario el sacrificio de su Hijo. Porque si el pecado no fuera grave, si el pecado fuera algo secular, fuera algo, ¿verdad?, para Dios, hermanos, lo hubiese arreglado de otra forma. No hubiese sido necesario el sacrificio de Cristo. Pero el pecado es algo tan grave, es algo tan serio para Dios, que tuvo que venir el Hijo de Dios a morir por nosotros. Y es tan grave, y es tan serio, y es tan poderoso el pecado, que hermanos, que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos. No hay otra cosa. No hay otra cosa que pueda limpiar al hombre, que pueda darle perdón. Miren, Jeremías capítulo 13, versículo 23 dice esto: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Y no porque nació así. Nadie puede cambiar el color de su piel. Un animal, un tigre, no puede cambiar, ¿verdad? Una cebra. Lo que está diciendo, ¿verdad?, que humanamente para nosotros es imposible quitar el pecado. No podemos. Solo Dios puede darte el perdón y quitar el pecado de tu vida. Ahora, ¿saben? La palabra de Dios encierra a toda la humanidad bajo el dominio del pecado. O sea, toda la creación. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y todo te incluye a ti, me incluye a mí. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aun uno. El gran engaño es que nosotros, la gente que no conoce al Señor se cree buena. Y dice, ¿verdad? Lo que pasa que, sí, yo he hecho algunas cosas malas, pero no son tan graves. ¿Verdad? En realidad, yo creo que soy buena persona. ¿Conoce gente así? ¿Era usted así antes de conocer el Evangelio? Y claro que sí, muchos pensábamos que éramos buenas personas. Y pensamos que no éramos tan malos. ¿Y cuánta gente engañada está afuera así? Y creen que van a ir al cielo porque son buenos. Pero miren, queridos, la Escritura dice en Éxodo 5:20: no darás falso testimonio. O sea, que no mintamos. ¿Alguna vez mentido? Y sí, ¿cuántas veces hemos mentido? Yo por lo menos. Y si has mentido, ¿qué sos delante de Dios? Sos un mentiroso. Y vos decís, pero ¿y una mentira? ¿Sabes lo que dice Apocalipsis 21:8? Que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. ¿Alguna vez, verdad, has adulterado o has fornicado? Y quizás algunos de ustedes no, pero yo nunca cometí una fornicación, un adulterio. Pero ¿sabes lo que dice Mateo 5, versículo 28? Que cualquiera que mire una mujer o un hombre para codiciarlo, ya adulteró en su corazón. Por lo tanto,
podemos afirmar que no hay un hombre, una mujer que no se haya escapado de este pecado. Porque todos en algún momento de la vida hemos codiciado. Y si hemos codiciado, hermanos, somos delante de Dios adúlteros. ¿Y saben lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9? No erréis, los injustos no van al cielo. Y dice, porque ni los adúlteros, ni los fornicarios, por supuesto, ¿verdad? El apóstol no está hablando a aquellos que cometieron ese pecado, sino a aquellos que siguen en ese pecado, que practican el pecado y no se han arrepentido. Hermanos, ¿qué dice la Biblia, por ejemplo, acerca de la ira? Miren, Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22, Jesucristo dice, oíste fue dicho, no matarás. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, le diga fatua a su hermano, queda expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Y uno puede pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, en la carta de Primera de Juan? Primera de Juan capítulo 3, versículo 15, aquí cerquita, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es fuerte esta aseveración. O sea, si alguien, su corazón, ¿verdad?, es caracterizado por ser una persona que está llena de rencor, de enojo, llena de amargura, llena de celo. ¿Sabes qué? No es necesario que vos hayas tenido que matar a alguien con tus manos. Ya delante de Dios sos un homicida. Y la Biblia dice que un homicida no tiene vida eterna. Tenés que arrepentirte y reconocer tu pecado y pedir que Dios te cambie. Por lo tanto, todos somos pecadores. El pecado, ¿verdad?, es la infracción de la ley. Y nosotros infringimos la ley de Dios por comisión o omisión. O sea, por lo que hacemos y a veces por lo que no hacemos. Por ejemplo, Santiago, capítulo 4, versículo 17, da otra definición de lo que es pecado. Dice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es un ejemplo, hermano. Si yo sé que tengo que orar y resuelvo no orar más, ¿qué es delante de Dios? Pecado. Si yo sé que me tengo que congregar y resuelvo no congregarme más, ¿qué es delante de Dios? Entonces, hermanos, cuando conocemos la voluntad de Dios y nosotros somos rebeldes, voluntariamente, estamos siempre hablando, ¿verdad?, cuando nosotros podemos. Dios no va a condenar a un hermano, un ancianito de la iglesia que no puede, quizás por su salud, por su edad. Estamos hablando, Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos. Pero cuando nosotros sabemos y está a nuestro alcance hacerlo, es pecado. Por lo tanto, hermanos, en definitiva, todos somos pecadores. Nadie puede decir yo soy bueno. Pequeños o grandes, ante los ojos de Dios somos pecadores. Porque eso es otro problema, ¿verdad? Hoy el mundo, los incrédulos dividen los pecados, ¿verdad? Ese sí que es un pecado. ¡Pah! Pero yo soy un pecador chiquito, yo casi que soy hecho, ¿verdad? Soy bueno. Tengo más cosas buenas que malas. La gente cree, ¿verdad?, en el fondo que son personas buenas que a veces hacen alguna cosa mala. Dios dice lo contrario. Somos malos y a veces hacemos alguna cosa buena. Pero el punto, hermanos, es como que, ¿verdad?, hace un tiempo atrás estábamos de vacaciones con mi esposa y queríamos entrar a un comercio y bueno, había unos comercios que decían prohibido entrar con perro. Otros se podía entrar con el perro. Y entrábamos con el gurí, ¿verdad? Pero supóngase que de pronto ese comercio que decía no se puede entrar con perro. Y yo le digo, pero mi perro es chiquito. Pero es un perro igual. Por ser chiquito, sigue siendo perro. ¿Entiende? En el cielo dice prohibido pecadores que no se arrepienten. Pero yo soy pecador chiquito, un pecador delante de Dios. Y no va a entrar si no pone su fe en Jesucristo y no se arrepiente. No clama a Dios el perdón de sus pecados. Es interesante, ¿verdad?, que la ley de Dios
Él está haciendo una referencia a la ley de Dios como la palabra. Estamos en el versículo 4. La ley de Dios. Recuerdan que hay tantos pasajes que hacen alusión a la ley de Dios, pero por ejemplo el Salmo 19 es uno de los pasajes que describe la ley de Dios. Miren lo que dice David acerca de la ley de Dios. Salmo 19, versículo 7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Vieron? La ley de Dios transforma la vida, transforma a las personas, convierte. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, nos da sabiduría. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, traen gozo, traen paz. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo acá David, que la ley de Dios es buena. Es buena, la palabra de Dios es buena. Hermano, cada mandamiento que está en la Biblia no nace de un Dios caprichoso que está empecinado en que no sea feliz. Es así que yo voy a ponerle toda una lista de restricciones para que no sean felices. Todo lo contrario. Cada mandamiento de la Biblia es para tu bien, es para que no te destruyas, que no destruyas tu familia, tus hijos, tu vida, tu salud. ¿Verdad? Los mandamientos de Dios, alguien lo dijo así, ¿verdad? No es una barrera para nuestra felicidad, es una muralla de contención para que no nos precipitemos. Es para salvarnos, es para nuestro bien. Versículo 5, volvemos a Primera de Juan, pasamos al verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Interesante porque Juan ahora comienza a hablar acerca de uno de los propósitos de la venida de Cristo y uno de los propósitos fundamentales. Él vino para quitar nuestro pecado de nuestra vida. Saben que hay mucha gente que hoy en día busca a Cristo para que Dios quite de ellos su mala suerte. Tengo tanta mala suerte que si voy a ir a una iglesia, voy a buscar a Dios. Algunos, ¿verdad?, buscan a Cristo para que quite sus enfermedades, para que quiten el mal de amor, para que les quite las deudas, pero no para que les quite el pecado, porque ellos están cómodos en sus pecados, aman sus pecados y no están dispuestos a arrepentirse. Y nosotros podríamos decir a esas personas que lamentamos porque no tenemos otro Cristo que presentarle y que predicarle, sino aquel que vino a quitar el pecado de nuestra vida. Aquel que murió por nuestros pecados y resucitó para librarnos del poder del pecado en nuestra vida. Ese es el propósito fundamental de su vida. ¿Recuerdan el anuncio del ángel Gabriel? Allí Mateos 1:21, Jesús dijo, el ángel le dijo, llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará a su pueblo de sus pecados. Así que Jesús quita el castigo del pecado, porque cuando creemos en Cristo y nos arrepentimos, ya no somos condenados, no vamos a ir a un infierno. Pero también Cristo quita el poder del pecado, el dominio. Antes nuestra vida estaba bajo el dominio del pecado. Éramos esclavos del pecado. Y ahora hemos sido libertados. Podemos tener una vida cambiada, transformada. Pero lo maravilloso es que cuando estemos en su presencia, Él quitará la presencia del pecado para siempre. Él quitará la presencia del pecado. Hermanos, humanamente no hay ninguna terapia, ningún método, ningún ritual, ningún sacrificio que tú puedas hacer o ofrenda para quitar tu pecado. No importa que seas la persona más rica del mundo y puedas dar una gran porción de tu riqueza para salvarte, tú no puedes quitar tu pecado. El único que puede quitarlo es Cristo. Amén. Y tienes que venir a Él, a sus pies, humillado o humillada, diciendo acá hay un pecador o una pecadora. Reconozco mis pecados. Perdóname, Señor. ¿Y sabes cuál es la promesa de Jesús? El que a mí viene,
no le echo fuera. La palabra de Dios, Él promete perdonarte y darte vida. ¿Saben? Alguien dijo, Cristo te va a alejar del pecado, o el pecado te va a alejar de Cristo. Esa es una gran verdad. O Cristo te aleja del pecado, o el pecado te aleja de Cristo. Nosotros cantamos un corito precioso que dice, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Y solo el poder de Dios. La salvación es un milagro. El que nosotros seamos librados del poder y el dominio del pecado es un milagro, queridos. Así que, volviendo allí al texto, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Nuestros pecados. Trata de luchar con tu pecado. Y sí tenemos que animarnos y exhortarnos y ayudarnos los unos a los otros. Pero no te obsesiones sobre todo con los pecados ajenos. Mira los tuyos. Lucha contra tus pecados. Trata, ¿verdad?, de vencer el pecado en tu vida. Versículos 6 y 7. Vamos al texto. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí esta afirmación que hace Juan puede dar lugar a dudas o a controversia, porque como uno puede pensar, pero y todo aquel que está en Cristo no peca, y yo me convertí, ¿y cuántas veces he pecado? Por ahí hay algunos que afirman erróneamente que un cristiano es alguien que no peca. Pero cuando nosotros estudiamos el contexto de esta carta, ¿cómo comenzó Juan? ¿Recuerdan hablando a los cristianos? Si alguno dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Saben, queridos, verdad? Acá, esta no peca, el verbo está conjugado en un presente continuo, interrumpido. La idea es alguien que continúa pecando. La idea, ¿verdad?, es alguien que peca como patrón de vida, como hábito, como práctica, como costumbre. Esa es la idea. Podríamos afirmar, ¿verdad?, si el pecado es una práctica en tu vida, es un hábito, en ti no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento es porque no hay una fe salvadora. Es porque no has creído genuinamente, porque los que creemos nos arrepentimos. La fe te lleva al arrepentimiento. Por lo tanto, si no hay fe salvadora, ¿qué podemos decir? No hay salvación. Queridos, el creyente no puede vivir en el pecado. Esa es la afirmación que está diciendo Juan. Ese es el punto. Todo aquel que permanece en Él no peca. Lo que está diciendo, todo aquel verdadero creyente no puede vivir su vida en el pecado. Esa es la afirmación, porque no es su naturaleza. Recuerden, hermanos, cuando Dios nos salva, transforma nuestra naturaleza, nos da su espíritu. Un ejemplo, ¿verdad? Un gato muchas veces puede caer dentro del agua, pero ¿qué hace un gato en el agua? Sale desesperado. ¿Quién de nosotros cuando éramos niños en algún momento haciendo una travesura no tiramos un gato al agua? Pobre gato salía. Pero un pez, ¿qué hace el pez? Es su hábitat. Él le gusta el agua. Él vive en el agua. Él se siente cómodo en el agua. Hermanos, así un creyente. Un creyente jamás se va a sentir feliz, dichoso, cómodo en el pecado. Sin embargo, un incrédulo sí. Alguien que no tiene a Dios, que no tiene el Espíritu, no tiene convicción, no tiene dolor. Eso es lo que está diciendo acá. Un creyente en el pecado, queridos, no es feliz. David dijo cuando estaba en pecado en el Salmo 51:2, devuélveme el gozo de la salvación. Le está diciendo, Señor, perdí el gozo
En el Salmo 34 dice, mi verdor se convirtió en sequedad de verano. No tengo paz, no tenía gozo. Un creyente, dijo, escuché una vez un predicador decir, la persona más desdichada es un verdadero hijo de Dios, lejos de Dios. Porque te sientes miserable, te sientes desdichado. Ahora, allí volviendo al texto, dice el versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Nosotros podemos dar esta afirmación, queridos. Tenemos dos opciones: permanecer en Dios o permanecer en el pecado. Pero no podemos permanecer en ambos. A veces hemos escuchado falsamente decir esto. Mire, yo estaba o estoy con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Un pie en el camino ancho y otro en el camino angosto. Mentira. O estás en el mundo o estás en Cristo. No podemos estar, ¿verdad? No. Y luego Juan dice, no le ha conocido en el sentido de salvación. No le conoce como su Salvador. Esa es la afirmación que da Juan. Vamos al versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y nuevamente Juan está haciendo una fuerte aseveración que la diferencia entre un verdadero hijo de Dios y un falso hijo de Dios, un falso creyente, es su actitud hacia el pecado. Mientras los verdaderos hijos de Dios se arrepienten, se entristecen, luchan, se apartan, los falsos creyentes se entregan al pecado, perseveran en el pecado. Por eso dijo Jesús en Mateo 7, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, cuando nosotros analizamos esta porción de las Escrituras, no hay ningún verbo imperativo en esta porción de la palabra. ¿A qué voy, hermanos? Versículo 7, por ejemplo, dice... Versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Versículo 7, sí. Hijitos, nadie os engaña, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que hace no nos manda a hacer justicia, sino lo da por hecho Juan. El que hace justicia, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué está diciendo? ¿No deben practicar el pecado? No es lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo, el que es hijo de Dios no practica el pecado. No les está ordenando a que no practiquen, sino que le está diciendo, los verdaderos creyentes no lo practican. No es un imperativo. ¿Y saben cuál es la razón, hermanos? Porque si somos salvos, hermanos, vamos a dar frutos de acuerdo a lo que somos. Si tú eres un hijo de Dios, vas a dar frutos como un hijo de Dios. Es como un naranjo, ¿verdad? Si tú plantas un naranjo en tu casa y después da naranja, no te vas a decir, ¡oh, dio naranja! ¡Mira! El naranjo me dio naranja. Y que no es, hermano, eso no es sorpresa, es un naranjo. Es su naturaleza. Si Dios cambió tu vida y ha hecho una obra en tu vida, hermanos, ¿cuál es la naturaleza? Que vivamos ahora de acuerdo a lo que somos, como nuevas criaturas en Cristo. ¿Entienden? Esa es la naturaleza de un hijo de Dios, el fruto, ¿verdad?, de un hijo de Dios. Y lo que está diciendo, hermanos, no son tus buenas obras, no es la santidad lo que nos hace hijo de Dios. No está diciendo sean santos y no practiquen el pecado para salvarse. No. No practicamos el pecado y somos santos porque somos salvos.
Lo que nos salva es la fe en Jesucristo. Lo que te salva es poner toda tu confianza en Jesús. Que reconozcas tus pecados y vengas a Él y clames que Él perdone tus pecados y cambie tu corazón, transforme tu vida. Eso es lo que Él salva, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que transforma, es la gracia de Dios que salva. Spurgeon decía, la gracia que no salva, la gracia que no salva, la gracia que no transforma la vida tampoco salva. La gracia que no transforma una vida tampoco salva. Ese decía Spurgeon. Y Juan hace una aseveración. Miren, estamos terminando porque hoy ha sido un día más largo con el tema de la Cena del Señor. Y miramos este último punto y terminamos. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Qué afirmación tan fuerte hace Juan. El que practica el pecado es del diablo. Es una afirmación severa. Es una afirmación fuerte. Quizás muchos se pueden sentir ofendidos con esta afirmación. Pero ¿saben qué, queridos? ¿Por qué Juan está diciendo que el que practica el pecado es del diablo? Y la razón es esta, porque el que peca está bajo el dominio del diablo. Está bajo la influencia del diablo. Participa de las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Que pequemos. El diablo cuando tú pecas se pone contento y te golpea la espalda. Y te dice, dale para adelante. Seguí que vas bien. Eso es lo que el diablo se pone feliz. Entonces, ¿verdad? Miren, el pecado es del diablo porque el pecado es rebelión con Dios. El diablo es el primer rebelde ante Dios. Por eso cuando nosotros practicamos el pecado, somos aliados del diablo. Aliados del diablo. Nos ponemos del bando del diablo. Nos ponemos en los rebeldes junto con el diablo. Quizás ignorando, porque hoy en día si usted le dice esto a un incrédulo, ¿verdad? Y si usted, mire, pero ¿usted dónde sacó? Yo con el diablo no tengo nada que ver, dice. Y se van a ofender porque no entienden la palabra. Pero la realidad espiritual que Dios dice en su palabra es esta. Son del diablo porque están haciendo la voluntad del diablo. Quizás consciente o inconscientemente. Juan 8, versículo 44, Jesús le dijo a los fariseos, ustedes hacen la voluntad del diablo y son del diablo. Apocalipsis 12:9, dice que el diablo, el que engañaba al mundo entero. Pero luego dice allí, ¿verdad?, el versículo 8, que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Y Cristo nos hace libres del engaño, la influencia y la esclavitud, del dominio y del poder del pecado. Cuando tú pones tu fe en Jesús y rindes tu vida a Él, ¿sabes qué? El diablo ya no tiene potestad sobre ti. El diablo ya no tiene dominio. Y vaya si nosotros a esto, hermano, lo hemos visto de una forma en nuestra iglesia, ¿no? Hay testimonios, hermanos, que uno puede decir literal. Cómo esas personas estaban esclavizadas por el diablo y cuando pusieron su fe en Cristo fueron librados. Las obras del diablo fueron deshechas en su vida. Eso es maravilloso. Cristo puede deshacer y destruir las obras del diablo en nuestra vida. El poder del diablo. Pero volviendo, hermanos, acá al texto, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Y miren, la palabra clave acá es practica. Nuevamente esta palabra aparece en el versículo 9. Practica es la palabra griega poieo. Y esta palabra poieo significa una acción prolongada, consecuentemente.
Es algo que uno vive. Y por supuesto, hermanos, nosotros antes practicábamos el pecado, pero una vez que llegó Cristo, ya no practicamos el pecado. Que no significa que no pequemos. Que no significa que a veces, ¿verdad?, fallemos al Señor. Porque los creyentes no son perfectos, hermanos. La perfección se va a alcanzar en el cielo, pero no acá en la tierra. Y esta es la obra del Espíritu Santo, es la verdadera obra del Espíritu Santo. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Esta palabra simiente de Dios se está refiriendo al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en tu vida, va a ser una obra de santificación. Va a transformar poco a poco tu vida. Va a llevarte al deseo de ser santo, de agradar a Dios, de luchar con el pecado. Y hermano, Juan una vez más expone una de las obras verdaderas, legítimas del Espíritu Santo. Es que realmente seamos santos y luchemos con el pecado. Ahí está la verdadera obra de Dios. No es que nos reunamos acá y empecemos a gritar y a tirarnos y perder el control. No. El Espíritu Santo te quebranta internamente y te humilla y te lleva a los pies de Cristo. Y te hace ver tu pecado y te hace llorar por tu pecado. Como dice Jeremías, ¿verdad? Allí en Lamentaciones, el profeta Jeremías, si alguno ha de lamentarse, laméntese por su pecado. Eso hace el Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando Él venga, va a dar convicción de pecado. Pero ¿cómo nos vamos a arrepentir si todavía no nos creemos pecadores? ¿Cómo nos vamos a arrepentir si todavía nos creemos buenas personas? Dios quiera que si hay alguien aquí esta tarde que todavía tenía algo, una pizca de confianza en tu propia bondad, esa confianza hoy sea destruida. Y vayas a tu casa y le digas, Señor, hoy entendí, escuchando tu palabra, que soy pecador y que solo tú me puedes salvar. Solo Cristo puede perdonar mis pecados. Hoy me doy cuenta que yo lo que necesito no es un parche, es un corazón nuevo. Y solo el Señor puede darnos ese corazón. Y quizás alguien, ¿verdad? El propósito, hermanos, no es poner en duda tu salvación, pero sí que te asegures de tu salvación. No es para que tú digas, ay, bueno, yo no sé, capaz que por ahí este mensaje yo me doy cuenta que practico el pecado, que yo... Capaz que no soy un hijo de Dios, quizás no soy una hija de Dios. Y no es para que digas, bueno, está bien, entonces voy a vivir como un incrédulo. ¡No! El propósito es que tú vayas y le digas, Señor, perdóname. Quiero tener un arrepentimiento genuino. Sálvame, Señor. Quiero ser libre del poder del pecado, sea cual sea, y yo sé que en mis fuerzas no puedo. Pero tú puedes, Señor. Ese es el propósito. Ayudarnos a asegurar nuestra fe. Vamos a terminar, hermanos, en oración.